El Salmo 3, antes de comenzar, tiene un subtítulo que dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y este subtítulo nos da el contexto del poema. Y en el hebreo, esto no es como un subtítulo, sino que realmente es una parte del poema. Entonces, en el comienzo del poema se nos está dando el contexto. Y esta etiqueta es súper importante porque no siempre en los salmos aparece el contexto histórico en el cual ellos fueron creados. Entonces, cada vez que este contexto aparece en algún momento o aparece este subtítulo que nosotros vemos ahora, tenemos que prestarle atención. Si es que hacemos como un recuerdo de la historia de David con Absalón es súper compleja y se empieza a entramar a partir de cuando David decide querer acostarse con Betsabé y mata a Urías. Entonces, en ese momento complejo donde David toma muchas decisiones equivocadas, eh, pierde a su primer hijo con Betsabé, después de que había mandado a matar a Urías, y después a un segundo hijo que se llamó Salomón. Entonces, en ese periodo fue cuando la familia de David crió una gran cantidad de problemas. De hecho, uno de los hijos de David, que era Amnón, lo que hizo fue acostarse con su hermana Tamar. Y básicamente lo que hizo fue violarla, porque se acostó con ella contra su voluntad. Y posteriormente, pese a la solicitud de Tamar, Amnón la desecha, la manda en la calle. Entonces, eh, Tamar, que era media hermana de Amnón, pero era hermana directa de Absalón, cuando Absalón supo esto, sintió mucha rabia, sufrió y fue a buscar a David, su padre, para que hiciera justicia en contra de Amnón. Solo que David en ese momento, como estaba en medio de esta situación, se enojó, pero no hizo nada. Dejó que la vida siguiera avanzando. Absalón no aceptó esta situación y empezó a tramar todo un esquema hasta que de alguna u otra forma él logra matar a Amnón. Y debido a esto, Absalón huye de Jerusalén porque temía que su padre David lo castigara. Entonces pasa el tiempo, pasan los años, David con Absalón hacen las paces y Absalón logra volver a Jerusalén. Y pasa 4 años en la ciudad, eh, David con Absalón no se ven y en ese tiempo Absalón empieza a urdir un plan contra su padre. Y lo que hacía era quedarse cerca de las dependencias del palacio y se encontraba con las personas que querían ir a hablar con David buscando alguna intervención del rey para que pudiese hacer justicia o pudiese ayudarlos en alguna cosa. Y antes de que llegaran al templo, eh, les decía, miren, si yo fuera rey, las cosas serían diferentes, yo sería más justo. Básicamente les decía, haría las cosas mejor que mi padre. Entonces, una vez que pasaron estos 4 años, Absalón le pide permiso a su papá para ir a hacer un homenaje a los patriarcas a Hebrón, una celebración que se hacía periódicamente. Y en ese homenaje que él va a hacer a Hebrón, lo que hace es llamar a los jefes de las tribus de Israel para que se reúnan en Hebrón. Y ahí no encontró nada mejor que declararse rey y lo que hace es tomar el ejército, llevarlo a Jerusalén. Por lo tanto, lo que pasa es que David tiene que huir y pasa mucho tiempo huyendo para poder, hasta que logra armar un nuevo ejército que pueda hacer frente al ejército de Absalón. Entonces, a partir de esto, se gesta una guerra, claramente, en Israel donde muere gente y el ejército de David, el padre, se enfrenta al ejército de Absalón, el hijo. Finalmente, en esta guerra, Absalón muere y David claramente queda muy triste y decepcionado con toda esta circunstancia. Este salmo nos presenta este poema en este contexto bastante complejo de una pelea familiar tremendamente grande. Y el detalle de esta historia, si es que ustedes quieren verlo con más calma, está a partir del libro de Segunda de Samuel en el capítulo 13. Pero sí, tener en cuenta este contexto para este salmo nos recuerda que, aunque vivamos en familias que puedan ser disfuncionales
o familias que puedan estar desestructuradas, eso no es ningún motivo para que Dios se aparte de nuestro lado. Por lo tanto, si es que a lo mejor en su familia o incluso yo en mi familia a veces enfrentamos algún problema, tenemos alguna dificultad, eso no es motivo para que Dios nos deje solos. Eh, no es motivo para que Dios nos abandone. De hecho, si vemos otras familias tradicionales de la Biblia, eh, lo más normal es que estas familias siempre estén llenas de problemas. Un Jacob y Esaú, por ejemplo. Por lo tanto, aunque esté pasando por problemas familiares, Dios nunca lo va a dejar solo. Nunca estamos solos. Entonces, una vez que hacemos este comentario del contexto, podemos partir ya con la estructura del salmo para resumirlo de manera un poco más general. Y este salmo se puede dividir en tres partes. La primera parte son los dos primeros versos que dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran Dios no los salvará. Esta primera parte se ve que es dividida de la siguiente por esta anotación de pausa que es la palabra cela. Después dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza, clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Y aquí termina la segunda parte, nuevamente marcada por esta anotación de pausa. Y la última parte dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Y termina este salmo con esta anotación de pausa, Sela. Este salmo es conocido como la canción de la mañana, porque en el comienzo de la última parte, en el verso 5, el poeta dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Tiene una especie de invitación a Dios. De hecho, es más que una invitación porque el verbo aquí está en imperativo, entonces es como una orden que el poeta le da a Dios, le dice, levántate eterno, levántate Señor. Ahora es interesante la figura que se presenta aquí porque el salmista duerme, el salmista despierta, porque mientras él duerme, quien se levanta es Dios. La seguridad del salmista en la rutina de que puede dormir en paz y de que puede descansar es porque Dios se va a levantar, porque Dios va delante de él, porque Dios le va a traer liberación en medio de esta tremenda y compleja situación que él está pasando. Y esta es una de las certezas que tenemos que tener y tenemos que cultivar en nuestras vidas, en medio del día a día, con tantas ansiedades, con tantas incertidumbres, con tantos enemigos que muchas veces se levantan contra nosotros, en que nuestro Dios está de pie por nosotros. Él es quien va enfrente de nuestra caminata. Por eso, y aquí esto es una reflexión incluso muy práctica y muy literal, eh, cuando tenga problemas para dormir, porque la cabeza a veces piensa mucho, porque la ansiedad a veces nos da vuelta cuando encontramos un lugar de tranquilidad, recuerda este salmo, duerma tranquilo, porque mientras usted descansa, porque mientras usted duerme, quien se levanta para solucionar todo, quien se levanta para trabajar, para reemplazarlo en su lugar, es Dios.